lo que establece la jurisprudencia en este caso, como bien decía Jesús Manuel, es que cuando se produce ese conflicto entre esos dos derechos, en este caso información y el derecho a la intimidad de esas dos personas, debe prevalecer, no en todo caso, pero existe una prevalencia del derecho a la información sobre el derecho a la intimidad. Y sobre esa prevalencia hay que examinar una serie de cuestiones que se llaman criterios de ponderación. Y en este caso concreto, que a continuación pues veremos cada uno de esos criterios de ponderación o cuestiones concretas que se circunscriben al caso concreto que generan esa duda, yo sí creo que en base a esa prevalencia debe prevalecer el derecho de información respecto del derecho a la intimidad. Y la primera pregunta que se puede plantear respecto de esta cuestión, en base a lo que tú decías, Iván, de esa cuestión tan íntima, a lo mejor la primera pregunta que deberíamos hacernos y que se puede plantear es si en la noticia de que una persona está embarazada o no corresponde a algo de la esfera íntima de las personas, desde el punto de vista legal y jurisprudencial, no desde el punto de vista más coloquial. No sé qué opináis vosotros respecto Para mí de eso. absolutamente. Creo que es una cuestión tan íntima personal y tan íntima familiar. O sea, es que no me cabe la menor duda, no solamente de forma ética, como dices tú, es que creo que es absolutamente personal. No es equiparable, no es lo mismo que una enfermedad, pero ocurre lo mismo, es algo que te está ocurriendo a ti personalmente y además en tu cuerpo. O sea, que no puede ser más íntimo que eso, desde mi punto de vista. Y le quería contestar también a Iván, porque claro, según el planteamiento de Iván, la prensa de sociedad, la prensa del corazón, no tendría que existir, porque la prensa del corazón habla de la vida de otros. Es decir, se cae por su propio peso ese argumento. Yo creo que el matiz en yo creo que la diferencia entre vosotros dos y nosotros dos está en la clasificación de lo que son los personajes. Los personajes pueden ser, y vosotros lo sabéis, anónimo o público. El anónimo es el que no se conoce. Y dentro del público hay otra división, el popular y el famoso. El popular es el que es conocido para el público de la calle por su trabajo. Y el famoso es el que es conocido por su trabajo y también porque ha contado su vida. Yo a Cristina Pedroche nunca la pondría en los populares, la pondría en los famosos. Porque yo a Cristina Pedroche la he visto en revistas, la he visto contando cosas de su vida, la he visto si se ha enamorado, la he visto. A quien no he visto si se ha casado o tiene hijos es a Vicente Vallés. No he visto también a compañeros que trabajan como colaboradores que no han contado su vida. Y entonces, la diferencia, y es lo que yo defendería, es Cristina Pedroche es popular y dentro de popular es pública y dentro de pública es famosa, porque ella sí ha hablado de su vida. La diferencia con Candela Serrat, la hija de Serrat. No es un personaje que haya contado nunca nada de su vida. Hicieron una fotito ahí en una revista cuando se casó con su actual marido, pero ni se ha lucrado, ni ha vivido, y lo de lucrar es lo menos importante, es decir, pero no ha contado nada de su vida. Nosotros conocemos el día que se echa un novio, que es un cocinero que es Michelin, lo que va a hacer, que quiere ser madre, y para mí es el punto que distingue que la intimidad de uno se vulnera o no se vulnera, pero esa es con el concepto que tengo yo de intimidad. Claro, pero el criterio ese, según ese criterio, cualquier persona que sea famosa y que haya contado algún aspecto de su vida no tiene esa protección del derecho a la intimidad. Para mí no la tiene. Nadie. Vamos a ver, la prensa del corazón es una línea y tú decides cuando decides pasarla y vivir de eso. Sí, entonces, sí, ¿eso puede echar marcha atrás? Se puede echar marcha atrás. ¿Eso quién lo hizo? En los tribunales, el hermano de Isabel Pantoja. El hermano de Isabel Pantoja en un momento decide que él no es un personaje público, está durante un tiempo hacia atrás, en la retaguardia y consigue no ser un personaje público, pero para eso es tiempo y no vivir de esto. Es decir, es que claro, cuando hablamos, y ahí estoy a mitad de camino entre la prensa y el derecho, es decir, claro que uno vende y tiene una serie de consecuencias. Uno no se puede ir hacia adelante, hacia atrás, es decir, me voy hacia adelante cuando quiero cobrar, pero cuando no quiero cobrar, cuando no quiero que se sepa algo, me voy hacia atrás. Por ejemplo, es un caso muy parecido, el de Lolita Flores, la hija de Lolita Flores. Las dos veces que iba a ser madre su hija, se ha filtrado por la prensa. Es que tiene poco recorrido, porque ella ha vendido
que se iba a casar, que quería ser madre, etcétera, porque si tuviese recorrido judicial o jurídico, ya habrían interpuesto algún proceso judicial y no lo han hecho. Hombre, yo ahí haría un matiz muy importante, ¿eh? El hecho de ser personaje popular o público no libera absolutamente cualquier información sobre la intimidad. Los personajes públicos también tienen su esfera de intimidad, obviamente atemperada. No es lo mismo la intimidad de un personaje público que la de un personaje privado. Es mucho más laxo el criterio por esos motivos, porque ellos han entrado. Pero siempre el personaje público tiene su esfera de intimidad. A partir de ahí, el estar embarazado o embarazada tiene esa protección. Es la colisión de derechos. Por eso yo creo que ninguno de los cuatro nunca nos pondremos de acuerdo. ¿Tú consideras que el estar embarazado es un dato perteneciente a la esfera íntima de una persona? Para mí, absolutamente íntima. Yo, ahí es el primer punto donde tengo mis dudas, pero me lleva a decantarme el por qué no. ¿Por qué? Porque para mí el hecho de estar embarazado no es algo, no es un dato, es un elemento que alguien quiera preservar y que nadie conozca. Más al contrario, por costumbre, por usos, en nuestra sociedad, y ese es otro de los elementos que tienen en consideración los tribunales para resolver este tipo de cuestiones, el hecho de estar embarazado no es algo que por norma general la gente quiera ocultar, al contrario, es algo que la gente quiere contar y que además, tarde o temprano, se va a acabar manifestando físicamente. Con lo cual, no es un dato de especial recelo que la gente no quiera que no se conozca, que es lo que para mí formaría parte de ese derecho a la intimidad. Es que ahí discrepo yo. Yo también. Es decir, obviamente es un dato que se va a contar, porque además es una cuestión física que da una apariencia, pero junto a esa intimidad está algo fundamental, que es la libertad individual de cada uno, la libertad de decidir cuándo hace público ese estado, cuándo, a quién y por qué. Con lo cual, obviamente, discutiríamos todo el día, porque... Fíjate, y perdona, lo que dices tú es algo que todo el mundo quiere manifestar. Normalmente es un estado de alegría y que efectivamente lo quieres lanzar al mundo. Pero primero, mientras no sea notorio, y tarda muchos meses en ser notorio, obviamente tú puedes decirlo o no decirlo o mantenerlo más o menos en una esfera privada. Pero es que es más, de hecho, en muchas ocasiones, muchas mujeres embarazadas o muchos futuros padres no dicen que están embarazados hasta pasados a lo mejor 3 meses, porque no sabes si se va a malograr, si no, tal, y quieren mantenerlo en esa esfera privada. ¿Quién es nadie para manifestarlo? Yo ahí, sobre eso, respecto de la capacidad de cada uno para poder publicarlo o manifestarlo, yo creo que eso entra más, como decíamos al principio, no tanto dentro de la esfera de la intimidad, porque frente a esa capacidad de poder contarlo o no, ¿de acuerdo? Creo que entra en juego aquí, en este caso, el derecho a la información. Es decir, el derecho que tiene también la revista a poder publicar la información que ella tiene. Y hay que recordar, David, que el derecho a la información es un derecho constitucional de la misma manera que es el derecho a la intimidad. Pero esto es un claro ejemplo, y ahora sí me dirijo a los seguidores, para que se vea lo que es decir, esto podría ser perfectamente un juicio. Es decir, los abogados de una parte y los abogados de la otra. ¿Quién lleva la razón? Pues ahora mismo uno lleva la suya y otro lleva la suya. ¿Y quién decide? Pues cuando se llega a los tribunales, quien decide es un juez.